Por ejemplo, nos va a enseñar el ciclo que sigue el libro de Jueces. Jueces sigue un ciclo de 4 tiempos que se repite durante todo el libro de Jueces. Ese mismo círculo se va repitiendo. Entonces, ahorita al principio voy a explicarte algo de geografía y algo de geografía sobre todo. Y luego el libro está dividido igual. Eras, sí, por ejemplo, vamos a ver la era de la creación, la era de los patriarcas, y luego el personaje principal de esa era. El personaje principal no es necesariamente el más importante. Muchas veces es o el iniciador de la era o del que la Biblia habla más. Por ejemplo, en Jueces, el personaje principal de Jueces, ¿quién es? Sansón. ¿Por qué Sansón? Porque es el que más capítulos le dedica a la Biblia a hablar de él, de Sansón. Sí, no quiere decir que sea el más relevante o el más espiritual o el más... No, simplemente dentro del libro de Jueces a Sansón se le dedica más capítulos. Es eso. Ajá, a Sansón se le dedica más capítulos. Eso es todo. Sí, entonces la forma del estudio que vamos a hacer es por eras, y luego cada era tiene un personaje principal y una historia principal, o sea, una línea principal de historia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Hoy nada más te voy a enseñar algunas cosas que ya sabemos y un poquito de geografía. Entonces, en la Biblia tenemos 66 libros en total. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 28 autores diferentes y 2000 años entre esos libros, ¿sí? Ahora, ojo, no quiere decir que de Génesis hasta Malaquías, Zacarías es el último, ¿verdad? Hay 2000 años, Malaquías. No quiere decir que de Génesis a Malaquías hay 2000 años, no. Quiere decir que se escribieron durante ese periodo de 2000 años. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Cuándo? Exactamente, no sabemos una fecha aproximada, pero Dios ya había creado el mundo, ya había pasado Adán y Eva, ya, o sea, Moisés nació mucho después de eso y él regresa y escribe esa historia, sí, no regresa en el tiempo, sino hace un recuento de lo que sucedió. Son 39 libros, 28 autores, 2000 años. ¿Cómo va a ser eso? ¿Dios le habrá dado visión? Yo creo que sí, igual que como se la dio cuando le muestra el tabernáculo cómo lo va a construir, aunque en la Biblia se registran instrucciones muy claras. Moisés debió haberlo visto para saber cómo debía verse. Sí, o sea, Moisés debió haberlo visto así, él debió haber visto tal cual era el diseño, cómo se debía ver, y entonces ya con las instrucciones poder llevarlo a cabo. No estoy seguro. No estoy seguro. Fue así como una visión, pero presencial. Eso te decía, yo siempre lo he imaginado como... Sí, fue algo que Dios le mostró de alguna forma. Quizás era como que Moisés andaba ahí viendo como cuando vemos los fantasmas de Scrooge en Navidad, ¿no? Que lo lleva a ciertos tiempos y eso. Probablemente, no sabemos. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, 9 autores y está escrito en un periodo de menos de 100 años. Sí, es más corto, si lo queremos ver así. 66 en total. En el Antiguo Testamento tenemos 3 tipos de libros principales. Esto ya lo vimos en lo del método inductivo, pero aquí se dividen en 3 principales, que es históricos, poéticos, proféticos. Entonces, los libros históricos son los primeros 17 de tu Biblia. Los libros históricos son los primeros 17 de tu Biblia. Ojo, como vimos en el método inductivo, histórico no quiere decir que es solamente histórico. Puede ser histórico con un poco de poesía, o histórico con un poco de poesía y profecía, o puede ser combinado, pero principalmente es histórico, ¿sí? Los siguientes 5 son poéticos y los siguientes 17 son proféticos. Sí, que ahí entran los profetas mayores y menores. Ahí está la tablita en un lado. Está en inglés porque el libro está en inglés, pero pues se entiende claro, ¿no? Desde Génesis hasta Esther son históricos. Desde Job hasta Cantar de los Cantares son poéticos. Y desde Isaías hasta Malaquías son proféticos. ¿Sí? Cantar de los Cantares, Song of Solomon se llama en inglés. Está en los poéticos. Sí. Sí, están en inglés. Es que el libro está en inglés, entonces están en inglés.
Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón. Sí, Cantar de los Cantares por Salomón. Ajá. ¿Cómo que no se llamaba Cantares el compa? Sí. Entonces, este es algo que nada más se los pongo así. Lo vamos a ir viendo, pero es muy interesante notar. Vemos aquí Génesis, Éxodo, Números, Josué. En el tiempo de Génesis se escribe Job. ¿Sí? Y luego durante Éxodo, Números y Josué se escriben ahí Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? Suceden al mismo tiempo. O sea, tú y yo en la Biblia hacemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No quiere decir que el tiempo se detuvo, porque cuando tú lees Levítico, realmente el proceso histórico que cubre Levítico es muy poco. Es un libro de ley. ¿Sí? Entonces no es como que el tiempo se detuvo, escribieron Levítico y luego ya no. Fue a la par de lo que estaba sucediendo. ¿En qué libros? Pues en Éxodo y en Números. ¿Sí? Y luego tenemos Jueces, y al mismo tiempo que Jueces está Ruth. Y luego tenemos Segunda de Samuel, que al mismo tiempo está Crónicas. Y Primera de Reyes, que al mismo tiempo está Segunda de Crónicas. Al mismo tiempo que Segunda de Samuel y Primera de Reyes se escriben Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Sí? Esto es básico porque pues, es el tiempo en el que Salomón, David y todos ellos vivieron. Entonces escribe ahí. ¿Sí? Durante el periodo de Segunda de Reyes se escriben los profetas de Oseas, Amós, Habacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías, Lamentaciones, Jonás, Nahum y el último que no alcanzo de Abdías. ¿Sí? Durante el tiempo de Segunda de Reyes se escriben todos esos, que si tú te fijas son la mayoría de los profetas que tú y yo tenemos en la Biblia. Y luego hay un periodo de donde no hay otros libros, y en ese periodo, que es el periodo de cautividad, que es lo que estamos estudiando en Jeremías, se escriben Ezequiel y Daniel, y luego sigue el regreso, ¿sí? El retorno a Jerusalén, y se escribe Esdras, Esther, Ageo y Zacarías. Esdras y Nehemías son el retorno, y durante el tiempo de Nehemías se escribe Malaquías, ¿sí? Es como que mucha información, pero lo vamos a ir viendo. Lo que es muy interesante notar aquí es que la mayoría de los profetas se escriben durante el tiempo de Segunda de Reyes, ¿sí? Entonces, mientras tú vas leyendo Segunda de Reyes, en ese tiempo todos los profetas están escribiendo. Y están escribiendo a diferentes, están escribiendo a Israel, a Judá, a Siria, a Edom, ¿sí? Durante ese tiempo de Segunda de Reyes. ¿Dudas hasta ahí? Todo súper claro, ¿no? Les vende esa foto. ¿Va a venir en el examen? Ok. Entonces, esto es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Tenemos 3 tipos de libros principales: históricos, epístolas paulinas, que son las que escribe Pablo, y epístolas generales, sí, que son escritas por varias personas diferentes, o varios autores, ¿sí? Entonces, los históricos son los primeros 5, que son los evangelios y hechos. Luego siguen las epístolas paulinas y luego siguen las epístolas generales. Están en ese orden. Pablo escribe a iglesias, pero también escribe a individuos, como ya estudiamos en Filemón y vamos a estudiar hoy en Tito, y también están las cartas a Timoteo, ¿sí? Aparte de las cartas a las iglesias. Ok, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Esta es la geografía del Antiguo Testamento. Vamos primero con los cuerpos de agua. En el Antiguo Testamento hay ciertos cuerpos de agua que son los principales que se mencionan. El primero es el mar Mediterráneo, ¿sí? La tierra del Antiguo Testamento se encuentra al este de este mar. Y luego tenemos el mar de Galilea, que en realidad más que un mar es un lago. Tiene 11 kilómetros por 22. Eso es, 11 por 22 es lo que mide. Más que un mar, es un lago, ¿sí? Y luego tenemos el río Jordán, que recorre 100 kilómetros hasta el Mar Muerto. Después tenemos el Mar Muerto, que lo que sucede con el Mar Muerto se llama así es porque el Jordán desboca ahí y luego esa agua ya no corre hacia ningún lado. Entonces se concentran muchos minerales y la vida no se da en el Mar Muerto, ¿sí? Por eso se le llama Mar Muerto. Tiene mucha sal, sí, principalmente, aparte de otros minerales, y la vida no se puede dar ahí.
Sí. Luego está el río Nilo, que ese es de Egipto, obviamente. Pasa por el corazón de Egipto y se divide en muchos brazos. También llega al mar Mediterráneo. Luego tenemos el Éufrates y el Tigris. Y estos llegan hasta el Golfo Pérsico. En Jeremías, la semana pasada, ¿verdad? Te tocó, o te va a tocar esta semana. Mañana vamos a ver algo que menciona el río Éufrates, ¿sí? Y luego tenemos el Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces, Éufrates y Tigres, que desembocan en el Pérsico, esos tres forman la frontera este del Antiguo Testamento. ¿Tienes un dibujito? Sí, va a haber un dibujito. Es bueno, ¿vale? Sí, va a haber un dibujito. Es que están apuntando, estoy esperando. No, yo creo que eso me lo vas a pasar. Ay, no, es mío. Sí, se los vendo, oigan. Tanto trabajo. Chequen el PDF. El conocimiento no tiene precio. Luego siguen las locaciones. O sea, aparte de los cuerpos de agua principales, o los que más se mencionan, están también los lugares que más se mencionan. El primero, obviamente, en el Antiguo Testamento es el Jardín del Edén. No sabemos exactamente dónde está porque la Biblia no lo pone como tal, pero hay dos ríos que todavía quedan que nos pudieran como medio dirigir hacia dónde quedaron, y es el Éufrates y el Tigris, ¿sí? Se supone que había 4 ríos que convergían y ahí estaba el Jardín del Edén. Recordemos que después del Jardín del Edén viene el diluvio y pues la geografía en realidad cambia. Los cuatro se... Los 4 se unían, seguramente se unían. En medio de ellos estaba el jardín. Ajá, seguramente se unían al Golfo Pérsico, como el Éufrates y el Tigris, seguramente, ¿sí? Luego tenemos Canaán, que eso es como se le llama en el Antiguo Testamento, o sea, cuando Dios llama a Abraham, le pide que vaya a Canaán. Eso es Israel, y es lo que hoy en día tú y yo conocemos como Palestina, ¿sí? Entonces, es Canaán en Génesis, cambia a Israel cuando Josué la conquista, y en el Nuevo Testamento es Palestina. Palestina. No, se le menciona como Israel, pero ya cuando ves la distribución de cómo estaba ya ordenado, era en realidad región de Palestina. En el mapa, pues, desde entonces, sin que fuera religioso. ¿Me explico? O sea, aunque los israelitas todavía lo reconocían como Israel, ya en realidad en el mapa, si buscas un mapa de geografía de ese tiempo, sin que sea religioso, sin que tenga que ver con la Biblia, se va a marcar la región como Palestina. ¿Sí? Jerusalén, que es la capital de Israel, Egipto, que en ese entonces ya lo hemos platicado, era la civilización top, haz de cuenta. Sí, era lo top. ¿Por qué? Porque tenía el río que pasaba por su corazón y eso le daba mucha economía, mucha riqueza, o sea. Entonces Egipto era el top de las civilizaciones. Asiria, que ya vimos que Asiria es el que conquista Israel y lo dispersa, las 10 tribus de Israel. ¿Sí? Babilonia, que también lo estamos viendo en Jeremías, y Persia. Persia es el último, le puse yo ahí superpoder, mencionando a los poderes del mundo. Potencia. A las potencias, la última superpotencia del Antiguo Testamento. Tú y yo vamos a ver en Jeremías que viene Babilonia, y luego de Babilonia viene Persia. Sí, y ese es el último que se menciona. Daniel sirve sobre o bajo el imperio persa. Sí, de ese sigue Grecia, pero en realidad en la Biblia ya no hay nada de eso. Y sigue Roma, que es cuando viene Cristo. ¿Sí? Y un mapa. Entonces, Según Edén está ahí en medio. ajá, aquí según estaría el Edén. Esto es teórico, ¿verdad? O sea, sabemos que el Éufrates y el Tigris se unen aquí. En estricto rigor, pues probablemente pasaban otros 2 así por este lado, o 2, no sé, y estaría por esta zona. Pero es teórico, ¿sí? O sea, realmente no sabemos y no creo que se pueda saber. Vamos, ¿sí? Aquí está Babilonia, que eso ya lo hemos visto. Acá está Siria. Este pedacito de aquí es Israel. Aquí está el mar de Galilea, río Jordán, y desemboca en el mar muerto. Aquí está Jerusalén. Este es Egipto. Y aquí está el río Nilo. Entonces, algo que es interesante... Habla fuerte. ¿Era fructífera? O sea, Sí, tenía... porque tenían los dos ríos ahí Sí. pegados. No te cuenta que era Egipto, pero
Al final, todo es desierto, hija, y el agua ya de por sí está junto al río, ya... Pero ¿por qué entonces necesitaban como... No necesitaban. Nadie necesita conquistar. Es por amor al arte. Era su modo Sí, o sea, un imperio era más grande entre más territorio. Sí, entre más territorio conquistaba. Es eso. ¿Cómo? Ellos se querían extender hasta allá. Sí. Que de hecho, o sea, se extienden por todo esto. Sí, porque conquistan a Siria. Sí, y se vienen para acá con Israel. ¿Se acuerdan que lo de Jeremías decía que el caldero que venía del norte? Sí, o sea, aunque era Babilonia venía por acá. Sí, o sea, Babilonia subió y luego dijo, vamos para abajo. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿cómo sé si una nación era o próspera? Por el río. Agua significa dinero. Eso es así. Agua significa dinero. Sí. salida al mar. Ajá, en este caso Egipto era todavía más poderoso porque tenía salida al mar. Entonces aquí esto le permitía a ellos comercio con los fenicios, plantaban, vendían, iban y traían. Sí, eso es más o menos. Porque era desierto, se cansaba. Fíjate que es una buena pregunta que le puedes hacer a Dios cuando te mueras. No sé, o sea, bueno, aquí hay algo interesante. Todo esto, o sea, desde aquí hasta allá donde topa, hasta aquí pues que está el Tigris, son aproximadamente 169,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es eso? Es como si tú y yo juntáramos Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila. Sí, que son los 4 estados que están en la parte de arriba de México. Si juntaras esos 4 estados, te daría esta misma extensión de tierra, desde aquí hasta acá. En realidad era algo muy pequeño, ¿sí? Para todo lo que sucede en la Biblia, porque ahí viene Babilonia y te van a atrapar, y ahí viene y te van... Y entonces... ¿Cómo va a decir que yo voy a Durango? Sí, no manches, ahí viene Babilonia, y Babilonia es a lo mejor Chihuahua. Sí, o sea, en realidad está en Chihuahua, no es tan grande, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la extensión que tiene todo esto, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Sí, pero se me olvidó. No, pues es que no entiendo por qué era desierto si había tanta agua, o sea, por qué... Bueno, es que no. Bueno, son cauces nada más. Bueno, pero es que, o sea, de acuerdo a los ecosistemas que hay ahorita y lo que te enseñan es que si hay agua, pues no es desértico. No necesariamente. Acuérdate que tiene que ver más con el clima. El punto es, ok, hay muchos ríos, pero a lo mejor no llueve. ¿Qué va a ser? Desierto. El área junto a los ríos va a tener plantas y va a tener todo, pero lo que no está junto al río, si no llueve, es desierto. Sí. De hecho, vas a encontrar en el libro De de... hecho, aquí lo vemos en México, en esta parte del desierto de Sonora, de Coahuila, que está el río Bravo, que es uno de los más... Al norte. Y sin embargo, hay el desierto. Sí, es desierto. Pero en el libro de Nehemías, que me acordé, menciona la construcción de acueductos y todo eso. Sí, No, también en Nehemías habla de acueductos, ¿no? sí, creo que sí, porque es cuando Que está estaban construyendo para manejar agua y todo eso. Ese era el... Hacer Esdras, no más bien. No, creo que también en Nehemías. Porque Nehemías reconstruyó el templo. Pero bueno, el punto aquí es que las áreas cercanas al agua tenían bosque, tenían plantas. Lo vemos en Jeremías, no yéndonos tan lejos, donde le dice, si no pudiste en tu casa, ¿cómo le vas a hacer en la espesura del Jordán? ¿Qué era la espesura del Jordán? El área pegadita al Jordán, que no era desértica, en realidad era como un tipo de selva, de manglar, o sea, eso era, ¿sí? 9 eras principales en la Biblia. bien poquitas. No las vamos a ver, nada más te las voy a sí, pero sí te recomiendo que las apuntes. La primera es la creación y la figura principal es Adán. Acuérdense, y eso creo que sí es importante, hay que venir con cuaderno, ¿sí? Aunque tengas el PDF, es bueno y es importante que apuntes porque te ayuda a retener, a memorizar. Sí. 9 eras de la Biblia, sí. Creo que aquí nada más son las del Antiguo Testamento. La primera es la creación, la figura principal es Adán, y pues la historia es que es la creación del mundo y el hombre. La segunda es el patriarcado, que es el nacimiento del pueblo hebreo a través de los patriarcas durante 200 años.
Sí, esto abarca a Abraham, Isaac, Jacob. Y la figura principal es Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es el que inicia. En realidad, si tú lees Génesis, a la persona que más énfasis se le da en Génesis es a José. Es de quien más se habla en Génesis. Sí, o más capítulos se le dedican, se le dan. ¿Sí? A José. Sí. De hecho, Génesis hace algo muy interesante. Génesis empieza platicándote la creación. En 7 días, como en un versículo Adán le pone nombre a todos los animales. Luego le crean a la mujer en el siguiente versículo y pum, o sea, es un como super flash. Y luego desacelera un poco y te platica la vida de Abraham más o menos, de Jacob, de Isaac más o menos. Y luego desacelera totalmente para platicarte la vida de José. Y de José sí sabemos su niñez, qué le pasó primero, después, a dónde fue, cómo terminó. Sí, cosa que de los otros no de todos sabemos. Sí. Entonces, Génesis empieza en turbo y luego va desacelerando. ¿Sí? Éxodo, que esto es la salida de los hebreos de Egipto, y la figura principal es Moisés. La conquista, que esto es ya después del Éxodo, después de los 40 años, regresan y van a conquistar la tierra prometida, y la figura principal es Josué, sí, que fue el que dirigió la conquista. Luego sigue Jueces. Es un periodo de 400 años en el que Israel es gobernado por jueces, y la figura principal es Sansón. Como les dije, no es porque sea el más importante, simplemente es al que más capítulos le dedica el libro de Jueces. Es todo. Sí. Luego sigue la era del reino. Son 400 años durante el que Israel se convierte en una nación bajo una monarquía, y la figura principal es David. Sí, que es el rey que todos recordamos de la Biblia. Hay muchos, pero ese es el principal. Luego sigue el exilio, que es lo que tú y yo estamos viendo en Jeremías. Son 70 años durante el que los líderes viven en exilio, habiendo sido conquistados por naciones extranjeras. Y la figura principal de esto es Daniel. ¿Sí? Daniel es el de los leones. Daniel es el de los leones, exactamente, en Babilonia. Así es. ¿Voy bien? ¿No voy muy rápido? Sí, pero está Ya bien. no escribí cuántos años era cada uno, pero ahí nos pasas. Sí, Ah. de todas formas, todas esas series las vamos a ir como... Sí, las vamos a ir estudiando una por una. Sí, aquí es como un sobre nada más. Ajá. Luego sigue el regreso. Después del exilio, obviamente, sigue el regreso. Sí, esto es lo que seguiría después de Jeremías, Daniel, Ezequiel, Esdras. Y Esdras es el que regresa a reconstruir la ciudad. La figura principal en esto es Esdras. Sí, en el regreso. ¿Qué otro participa en el regreso? Nehemías. Y Nehemías regresa a reconstruir el templo. Sí, la figura principal es Esdras. Es porque uno tiene más extensión que el otro. Otra vez, no es que uno sea más importante que el otro, es simplemente uno tiene más extensión, o se nos cuenta más de su contexto, o es eso nada más. Y luego del regreso sigue el silencio, que es un periodo final de 400 años entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento. En esta parte de silencio la figura principal son los fariseos. El silencio es el espacio que hay en tu Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, Cuando Dios no se reveló. es un periodo en el que Dios no habló a sus profetas, o no hubo libros escritos, nuevos, Que es del brinco que hay en el último libro escrito en el antiguo y el hasta el Nuevo, exacto. ¿Por qué son los principales los fariseos? Porque la historia de la iglesia, o la historia de la Biblia, no la que viene escrita en la Biblia, sino la que tú y yo estudiamos por afuera, nos van a enseñar que durante ese periodo de silencio nacieron los fariseos. Porque si tú has puesto atención y has leído los evangelios, termina la Biblia con los profetas menores hablando acerca de las naciones extranjeras, de Israel y todo. No pasa nada, llega Cristo y Cristo ya está hablando con los fariseos. O sea, ya les dice porcos blanqueados, ya les dice... Y muy pocas veces nos preguntamos,
¿y de dónde salieron estos compas? O sea, porque no se mencionan antes. Sí, por lo menos con ese nombre. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿O qué show con estos compas? Entonces, por eso durante esta era de silencio, la figura principal son los fariseos, porque cuando Cristo viene, los que gobernaban dentro de la congregación, no sé si llamarlo iglesia, más bien diría congregación, o dentro de los haceres del templo, eran los fariseos. Y también están los saduceos, que ahí ya después vamos a estudiar qué son unos, qué son otros, de dónde salieron. Ah, sí, son italianos porque están haciéndole así. Así es. Y creo que eso es todo. Así es. ¿Oh, sí, señor? Sí. Ok, ¿hay alguna duda respecto a esto? Es- Yo creo que muchas, pero es esto de que estamos aprendiendo son las de arriba, son las dos de arriba. paso a paso, ¿no? Exactamente. Entonces, como dijo Marcos, vamos a ir ahondando en cada era, vamos a ir viendo cada era así como un poquito más a profundidad, vamos a checar más detallado. Una libreta aparte para enseñanzas y otra para... Eso ya depende de cada quien. Yo lo único que sí les recomiendo es apunten, o sea, aunque te vayan a pasar el PDF, ya, lo que sea, tú apunta, porque muchas veces ya después ni siquiera leemos el PDF, o sea, no nos damos ese tiempo. Y apuntar nos va a ayudar a retener, ¿sí? Haz preguntas también mientras vamos avanzando para aclarar cualquier duda. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a esto? ¿O todo está bien? Pues no, me parece bastante interesante. Yo nunca había visto así. No, bueno, yo no. Bueno, sí, había una clase que teníamos de panorama bíblico Cuando y fuiste a las clases acá con el Sí. hermano Lima, ajá, en el instituto, panorama bíblico y era pues, más o menos así que te contextualiza toda la Biblia y eso te da pues más idea de lo que está sucediendo y puedes ubicar ahí. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, con esto terminamos de 30 días. Son las 6:40. 6:40. En 10 minutos empezamos con la reunión. ¿Reunión? Es un break de 10 minutos. ¿Para qué es el break?